Bom dia, Tebni. Estou tirando já a gente do mudo, já tem gente assistindo e já temos comentários hoje do José Carlos Faria. Como você está, Tebni? Eu estou bem e feliz de ver também o nosso grande amigo José Carlos Faria, com quem já apresentamos um resumo, uma lembrança dos 60 anos da Copa do Mundo há um tempo atrás, no mês de junho, precisamente quando o Brasil conseguiu a sua segunda estrela. Eu estou bem, você, Victor, tudo bem? Mais ou menos aqui, covidando, como dizem no Brasil, deu positivo Covid ontem. É a vida, a gente tem que entender que isso é um processo normal de uma pandemia. Às vezes você pega, mesmo estando fechado em casa o dia inteiro. Mas queria trazer também um convidado muito especial, e não é o Rodrigo Logan ainda. O Rodrigo já está conectando. Quem eu vou trazer é o Pedro Costa Júnior, que nos traz uma análise muito interessante a respeito do que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo na guerra e as consequências disso na geopolítica mundial. Vou trazer a coluna Perfil do Pedro Costa Júnior. Meu nome é Pedro Costa Júnior e essa é a nossa coluna Perfil. Nesse dia 24, completou-se 6 meses de guerra na Ucrânia. Qual é o balanço? O balanço é uma Ucrânia devastada, que já perdeu de 20% a 25% do seu território, uma Europa que sai muito mal, que sofre crises inflacionárias muito fortes, pressões inflacionárias muito fortes, alimentícia e energética, com privações de energia, e o inverno ainda nem chegou, está para chegar, a queda do premier britânico, Boris Johnson, a renúncia do premier italiano, a dificuldade de reeleição de Emmanuel Macron e a dificuldade de formação de uma coalizão. A Europa fechou a torneira, mal manda mais financiamento e armas para a Ucrânia, o governo ucraniano se vê cada vez mais isolado, a não ser pelos Estados Unidos. O governo democrata Biden continua mandando muito dinheiro e muitas armas para a Ucrânia, e isso vai continuar até novembro, quando vai se realizar as chamadas middle terms, as eleições de meio de mandato do legislativo nos Estados Unidos. Até lá, o governo norte-americano está muito comprometido com a Ucrânia, pelo menos até lá. Apesar de não mandar nenhum homem para a Ucrânia, que vai sendo devastada de alguma maneira. Enquanto isso, a Rússia, que sofreu sanções econômicas draconianas do Ocidente, se saiu pela Eurásia, formou uma parceria sem limites com a China, se aproximou muito da Índia, e dessa maneira não ficou tão isolada, porque quem está com a Índia e com a China tem aí um terço da população mundial, e se fortaleceu com outros países eurasiáticos e do sul global. O que dá para afirmar é que essa guerra ela muda definitivamente a geopolítica, os tabuleiros da geopolítica do poder nas relações internacionais. A China e a Rússia estão definitivamente comprometidas daqui para frente. É isso. Esse é o Pedro Tebni. Sim, senhor. Olha, quando todo mundo assiste na televisão, qualquer país do mundo, né, e principalmente aqui no Chile, acha que os Estados Unidos têm a razão. Talvez porque sejamos os parceiros da colônia norte-americana em todo o mundo, né? É bom lembrar, e isso já temos falado muitas vezes, né, que em 200 anos de vida independente, os Estados Unidos só tiveram 3 anos sem guerra. E quando eles não estão em guerra, eles estão promovendo a guerra. E o Pedro Costa tem toda a razão, né? Aqui a coisa é a OTAN em contra da Rússia. Só que, pelo visto e pela análise dele a respeito dos problemas financeiros dos países da Europa, os problemas de desemprego, eu já nem consigo imaginar como eles vão reagir, por exemplo, quando comecem a chegar mais imigrantes, principalmente da África. Qual vai ser a situação, como vão reagir os países, Espanha, Itália, os que estão mais próximos, né? A coisa está complicada, meu amigo. É por aí a coisa. É bem complicado, a verdade é que também temos que entender que toda a pressão que se faz na Rússia, ela criou um espaço de
escoamento dessa pressão. Tebni, vamos pensar, por exemplo, o que diz o Pedro, esse escoamento pela Índia, pela China. Bom, estamos aí. Rússia, Índia e China. Você coloca o Brasil e a África do Sul e você tem os BRICS, um bloco comercial que até agora o presidente Jair Bolsonaro do Brasil tem ignorado, mas que está ganhando relevância diariamente, principalmente quando a gente considerar que essa guerra não vai ser curta, que a Europa vai enfrentar agora o inverno, eles estão com problemas no abastecimento de energia, mas estão fazendo isso no verão. Agora chega o inverno, agora chega a neve, agora chega aquele pessoal, sabe, que a gente sempre vê em Aspen, que vê nas ruas, que vê com aquela jaqueta de couro na Itália. Bom, eles não vão ter gás para esquentar suas casas. E aí vai começar o grande problema. Tebni, você que já esteve na Europa, você que é o nosso imigrante oficial, mentira, imigrante aqui somos os dois, mas você que é o nosso imigrante oficial, você já esteve no inverno europeu? Como que é essa sensação de inverno por lá? Olha, não estive no inverno porque sempre tive a precaução de ir, pelo menos, na entrada do outono, né? E já se sentia frio. Já estive na Rússia, já estive na China, e a sensação de frio é realmente espantosa. Eu não quero imaginar o que vai acontecer, por exemplo, Finlândia, Suécia, que estão mais ao norte no continente europeu, né? Mas quem tem dinheiro pode resolver, mas não é a maioria da população desses países. Muito pelo contrário, tem muita gente que dorme na rua, sobretudo os imigrantes que vêm de diferentes países que estão com problemas econômicos muito maiores que os países da Europa, né? Mas o frio, bom, pensa só que nós, os chilenos, acostumados com uma cordilheira permanentemente nevada, que é algo assim como conviver com uma geladeira com as portas abertas. Quando chegamos nos 3, 4 graus abaixo de zero, a gente já sente frio. Imagina quando são 25 graus abaixo de zero. E o pior, sem possibilidade de aquecer os lares. A coisa é realmente complicada. O Rodrigo acaba de escrever para a gente, ele escreveu internamente pelo WhatsApp e já está conectado. Estou esperando aqui aparecer a imagem do Rodrigo e vamos para o espanhol. Don Rodrigo, nuestro constituyente abogado, ya llegó y por eso nosotros aquí en el desayuno pasamos al español porque el portugués de Rodrigo no va a funcionar hoy. No, mi portugués es malo. Rodrigo, te voy a pedir un favor. Tú estás conectado desde el celular, puedes acostarlo, cosa de que se quede en horizontal, se ajusta automáticamente la cámara. A ver, exactamente. ¿Te puedes acostarlo? Lo acosté. Ahí sí. Se ajustó automáticamente la cámara, pero estás en mudo. Lo ideal es que puedas sacar del mudo en Ahí estoy. Rodrigo, primera pregunta y que no puede dejar de hacerse es ¿por qué ganó el rechazo? ¿Por qué no se aprobó la nueva Constitución chilena? A ver, explicaciones hay varias, pero yo siento que, a ver, es que de verdad hay varias explicaciones, pero una de las causas principales es que siento que no se hizo un buen proceso de comunicación hacia la ciudadanía. La ciudadanía no sabía realmente qué era lo que se estaba votando. Sabían porque se les llamaba a leer, pero si tú miras las campañas que se hicieron del apruebo y rechazo, no hubo una campaña real y efectiva para mostrarle a la ciudadanía cuáles eran cada una de las normas que estaban en el proyecto de nueva Constitución, en los 388 artículos y las 57 normas transitorias. Y tampoco se les mostró cuál es la diferencia que había con la Constitución actual, con la vigente. Entonces la gente hoy día se quedó con el relato de la votación de lo que le decían los políticos. Vote rechazo por esto, que apelaba, el rechazo claramente apelaba al miedo y a la inseguridad, y el apruebo, que apelaba a él, aprobemos todo completo, pero además el apruebo siento que entró en contradicciones cuando entró eso,
porque había mucho, el 85% de las normas eran muy buenas, pero de verdad muy buenas, y había normas que eran peligrosas, pero que eran salvables. Pero entre el mismo apruebo empezaron a tener problemas de doble discurso. Había un discurso que decía, aprobémosla tal como está, no le cambiemos ni una coma, y había otro discurso que empezó a decir, aprobar para reformar, aprobar para mejorar, aprobar para implementar, aprobar para concretizar. Entonces cada uno de los sectores de la prueba empieza, y tú sabes que cuando tú te divides, tú automáticamente pierdes. O sea, en el discurso tú tienes que buscar una solución que sea de conjunto, que sea una solución adecuada, pero no puedes dividir el relato porque si no el que te está escuchando no sabe a qué atenerse. Y ese fue un gran... Y además que digamos las cosas como son. Yo siento, y esta es muy mía, yo siento muy personal, siento de que no entendieron, nunca entendió el apruebo realmente qué era lo que tenía que hacer desde el punto de vista de comunicación y marketing hacia, marketing político, a eso hoy, hacia el votante, porque el rechazo tenía una gran ventaja, que en un momento estuvieron a punto de perderla, imagínate. La gran ventaja es que el rechazo tenía que encontrar solamente un artículo inadecuado, uno, y exponerlo de manera gigante y viralizar la tesis de que todo era malo, solo con uno. En cambio, el apruebo tenía que mostrar de que todos los artículos funcionaban como un diseño, como un todo armónico. Y eso había que hacerlo a través de la comunicación. Y además decir, mira, si efectivamente hay elementos que no son adecuados, la solución a estos elementos, a esta normativa, está acá. Es como el mensajero del rey. ¿Te acuerdas el cuento del mensajero del rey? Que el mensajero del rey nunca podía llegar con un problema, siempre tenía que llegar con la solución. Rodrigo, ahí te voy a pedir un análisis y voy hasta pedirle permiso, Tebni, solo un momento. El papel de CERVEL, el papel del Tribunal Electoral que permitió una campaña llena de mentiras, se vieron folletos que decían que permitían el aborto, esa inoperancia, esa inacción que hubo desde el Poder Judicial, ¿es algo que se podía prever? ¿Es algo que se podía entender como un proceso democrático? Tú que fuiste constituyente, que eres abogado, ¿crees que ese tipo de campañas de noticias falsas, de informaciones que salían abundando, que salían en la tele a hablar de aborto a los 9 meses, y el Tribunal Electoral, el Servicio Electoral, callado, en silencio, no hubo una acción? ¿Cómo lo ves tú? Mira, y esa pelea yo la di, así que nosotros tenemos aquí en Chile una ley que ustedes también la tienen allá en Brasil, que es la ley que consagra la neutralidad de la red. La neutralidad de la red. Y nosotros la tenemos desde el 26 de agosto del 2010. Es la ley 20.453 que consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores o usuarios de Internet. Entonces yo decía, si nosotros, esa ley es la que permite al Estado, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el tomar cierto contenido que lleva engaño a las personas. Efectivamente, la fake news. Pero el tema que tenemos acá, Víctor, tenemos un problema grave en Chile. Grave. Que en Chile no hacemos cumplir la ley. Tenemos la ley, pero no la hacemos cumplir. Somos acomodaticios. Tomamos la ley y la hacemos cumplir a veces y a veces no. Si esa ley, que es del año 2010, pues amigo, no es una ley de ahora, la hubiésemos tomado todas aquellas personas que salieron a decirle a la población que se iban a quedar sin casa, que la Constitución establecía el aborto hasta los 9 meses, que fake. Si usted puede, en democracia está permitido que nosotros discrepemos, que tengamos posturas distintas, pero con la verdad. ¿Sabías tú que había muchos sitios web que replicaban esto? No solamente sitios en internet, sino que sitios también que viralizaban mensajes en celulares, que viralizaban contenido falso. Y claro, el problema era que el usuario se veía atado, el ciudadano, porque tenía solamente acceso al conocimiento falso, a la fake, pero no tenía del otro lado una educación cívica, algo que le dijera. O sea, nadie, ningún político, amigo, ni uno, hizo el análisis del texto para mostrarle a la gente cuál era la diferencia y mostrarle también que habían cosas inadecuadas, pero que se podían solucionar. Y fíjate en el problema que nos metimos, en el problema que estamos metidos hoy día. El artículo 144 de la ley vigente decía que en el caso de ganar la opción a rechazo, se mantiene vigente la actual Constitución. No obstante,
de que toda la ciudadanía, bueno, no sé, no toda, el 78,56% de la ciudadanía en octubre del 2020 votó apruebo. O sea, votamos que queríamos una nueva constitución. Entonces hoy día estamos en un nuevo Gardiano, pero tremendo, en un problema. ¿Por qué? Porque los partidos políticos aquí en Chile no agrupan más que 450.000 personas. Hola, un saludo, Julio. No agrupan más que 450.000 personas. Entonces y somos 19 millones de habitantes aquí en Chile. Entonces lo que dicen es lo siguiente: ¿por qué hoy día los partidos políticos están tomando ellos por sí y ante sí, el proceso, la continuidad del proceso constitucional chileno, diciendo qué es lo que van a hacer y qué es lo que no van a hacer, y diciendo que elementos que ya se habían dado por establecidos? Porque obviamente la gente rechazó el texto de la nueva constitución, pero había elementos que políticamente ya habíamos acordado, como la paridad, por ejemplo, el tema del reconocimiento a los pueblos originarios, no la creación de más derechos, ya eso lo concedo, pero el reconocimiento era algo transversal y algo que me llamó mucho la atención, que nosotros todos hablábamos sobre la paridad y ya hay grupos políticos que quieren desconocer la paridad. Y eso es solamente, Víctor, por desconocimiento de la gente, porque no hay una entidad que salga a darle educación cívica a la gente. No se te olvide, Víctor, que aquí en Chile, desde 1994 se elimina el ramo de educación cívica y se elimina el ramo de la filosofía, filosofein, o sea, el amor al conocimiento se elimina en el currículum nacional de los niños y niñas. En el 2016 se restablece recién en el 2018. Entonces mis compatriotas más jóvenes no tuvieron educación cívica y tampoco tuvieron filosofía. Entonces, ¿y cuál es el problema? El problema es que la población hoy día, la ciudadanía, se queda con relatos instalados desde la publicidad política y no de lo que realmente es. Yo siempre le decía a la gente, una cosa es lo que usted quiera que diga la Constitución, otra es lo que a usted le gustaría y otra es lo que realmente dice la Constitución. Son cosas distintas. Perdón, Rodrigo. Dime. Quisiera preguntarte lo siguiente. Aquí el papel de la prensa, de todas maneras, tiene que ser cuestionado. El papel de la prensa, infelizmente, apoyó, pero así, veladamente y a veces directamente, No, a la directamente, opción rechazo. Era escandaloso. Para que nuestros auditores sepan, por ejemplo, se caía un andamio de una pared en construcción e inmediatamente la televisión, principalmente la televisión, que responde a intereses de empresarios privados, no nos olvidemos que por detrás de esto está Luxis, y, en fin, y eran inmediatamente llamados a declarar los alcaldes, que en portugués se llama prefeitos, de las comunas de oposición al gobierno de Boris. ¿Cómo crees tú que podría haberse hecho algo al respecto de eso? ¿O qué podría ocurrir? Porque lamentablemente, con la Constitución de 1980, los colegios profesionales perdieron absolutamente todos los derechos que tenían sobre sus afiliados. Tampoco es obligatorio afiliarse. Entonces, ¿qué hacer frente a este tipo de situaciones? No voy a nombrar porque me parece que sería absurdo, son personajes conocidos solo por los chilenos, pero la cosa llegó a tal punto que la mentira hizo, como por ejemplo, y esto que lo sepa la gente que nos está asistiendo, la ciudad de Petorca, en donde el drama del agua es tan grave, a quienes se les entregan 15 litros de agua a cada 2 días, haya votado rechazo, teniendo frente a ellos los empresarios dueños de las plantaciones de palta. ¿Crees tú que las comunicaciones en Chile, no solo por quienes estaban por el apruebo, sino que también por parte del gobierno, hay que hacer una reforma inmediata? O sea, Temni, sí, pero la respuesta es sí. Y además, hay que hacer cumplir la ley. Vuelvo a lo mismo. Mira, delante Víctor me pregunta, ¿hubiese pasado esto si el CERVEL, el Servicio Electoral, hubiese tomado cartas en el asunto? Claro que no, amigo. El CERVEL tiene las atribuciones para poder aplicar la ley de neutralidad en la red y empezar aplicando la ley, solo aplicando la ley, empezar a sacar todas estas publicidades que son tendenciosas y que llevan engaño a la población. El CERVEL.
El CERVEL tenía que haber hecho la pega. Segundo, porque existe la ley. Segundo, hagamos cumplir la ley. Hoy día, en el tema de los medios de comunicación, uno de los grandes problemas que tenemos en Chile es que la población está dormida, Terni. La población de mi país, mis ciudadanos están dormidos. Entonces no saben que la soberanía del pueblo reside en la nación, no en los grandes grupos económicos ni en la grande élite política. La soberanía está en el pueblo, pero el problema es que mi pueblo no sabe ejercerla. ¿De qué sabe? Perdón, que estaba leyendo la pregunta de Julio Menezes. Ok, te lo respondo. Lo que pasa es que el tema es cómo ejercen los derechos. Si tú tienes derechos y no los ejerces, nunca los tuviste, Terni. Por ejemplo, hoy día la ciudadanía... ¿Cachai? Ese es el gran problema, y el problema es que al Estado no le gustan la gente educada, porque la gente educada para los Estados es peligrosa porque piensa. Hoy día, si lo digo eufemísticamente, porque la idea es que la ciudadanía esté educada, la educación es el trampolín de los pueblos. Hoy día, por ejemplo, la ciudadanía podría, a propósito de los medios, la ciudadanía podría haber salido a denunciar al Consejo Nacional de TV, del CNTV, Consejo Nacional de Televisión, las infracciones que se cometían por estos medios de comunicación a la hora de entregar información tendenciosa. Pero la gente no sabe cómo hacerlo. Segundo, la gente también, nosotros también en Chile tenemos una doble moral post-Terni. Por un lado, nos gusta decir que somos algo y hacemos lo contrario. Si no, mira los chistes que cuenta tu humorista Jorge Alice, el argentino, cuando él se ríe de nosotros, cuando dice, lo pensé pero no lo hice. Acá nosotros, insisto, falta un tema de educación cívica para que la gente pueda discriminar y reflexionar respecto a lo que está pasando. Lo ocurrido en Petorca es increíble, pero hay otros sectores como, por ejemplo, en la Araucanía, en Colchane, nadie identificó qué significaba votar rechazo, porque si tú me dices a mí, yo voté rechazo porque quería continuar el proceso constituyente, pero con otras reglas, para mí es válido eso, es súper válido, porque significa que hiciste el trabajo de reflexionar y leer, y hay algo que no te gustó, pero quieres continuarlo. Pero haberlo dado como un cheque a ciegas, y por eso yo siempre les hablaba, chiquillos, no hablen de rechazo, hablen de desapruebo, que no es lo mismo. Porque si usted rechaza, usted le entrega un cheque por 30 años a los políticos que no hicieron lo que debían. Y como nuestra ciudadanía está dormida, tenemos un gran problema. Pero respondiéndote específicamente en el tema de los medios, nosotros acá necesitamos urgente una ley de medios técnicos, porque hoy día con la actual legislación se permite la concentración de los medios en manos de los poderes económicos. Y eso, acuérdate que se llaman MIC, se llaman medio de comunicación social. Entonces los medios de comunicación social permiten aglutinar voluntades, permiten secar voluntades, y cuando tú aglutinas voluntades en torno a un propósito, tú sabes la definición de qué es eso, es la definición de poder. Exacto. El poder es aglutinar voluntad en torno a un propósito. Entonces, si los medios de comunicación permiten tener poder, sigamos la lógica. Si el medio, ya llegamos a la conclusión de que el medio de comunicación permite obtener poder. Entonces, aquel que domina el medio de comunicación, domina el poder. Domina el poder. Es claro. Es simple, ¿no? Es lógica. Entonces, imagínense cómo funcionan hoy día todos los medios de comunicación. O Globo, Sudamericana, Telefe, todas las grandes cadenas. Ellos tienen a un periodista, tienen a un editor, tienen a un jefe de programación, tienen a un director ejecutivo, ¿cierto? Esa es como la estructura. La lógica. La lógica. Pero arriba del director ejecutivo está el mandante, los dueños del medio de comunicación. Entonces, imagínate que yo soy dueño de comunicación de un medio de comunicación donde quiero dar una línea editorial determinada. Yo quiero que solo aparezca una determinada noticia. Acuérdate que el lenguaje, como estructura comunicativa y como creación social, el lenguaje tiene... Rodrigo, somos dos periodistas. Y connotativo. Uh-huh. Perdón, bueno, verdad. No, yo quería solo agarrar de algo que tú dices respecto a los medios, que sí, hay el mandante, hay el auspiciador, hay el que pone lucas, el que pone plata, el que pone dinero, para que se imprima el diario, para que se transmita, para que se compren cámaras, se paguen los sueldos. Mi duda es, ¿no habían algunos constituyentes que parecían tener dueños? Algunos que decidieron ofender a sus colegas. Sí.
Porque recuerda, Víctor, que esto que estoy explicando de los medios de comunicación no solamente se aplica al medio de comunicación, o sea, no solamente se aplica al diario, el canal o el portal en Internet, también se aplica a otros incumbentes que también son coaccionados por los medios de comunicación. Te voy a dar un ejemplo. Y esto lo aprendí, mira, yo no había estado nunca en política partidista, ¿no? O sea, perdón, en política parlamentaria. Nunca, 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 nunca. Entonces, para mí también esto fue un aprendizaje estar en la convención. Y aprendí muchas cosas, amigo mío. Y una de las cosas que aprendí es que todo político profesional que se precie de tal tiene un amigo periodista. Y el periodista es el que te abre las redes de contacto, hace un concepto que se llama medios, bueno, la estrategia de medios, gestión de medios. Entonces, cuando los políticos se quieren mandar mensajes entre ellos, utilizan a los periodistas y dicen, yo quiero mandarle un mensaje a alguien, entonces cuando quiero hoy día estar en la palestra pública, salgo en primera plana en uno de los diarios de circulación nacional más importantes. Y yo tengo ese derecho, y también tengo derecho a tirarle un balazo al dar frente, porque comunicacional, a eso hoy. Porque acuérdate que el lenguaje es una herramienta muy poderosa. Han muerto más personas en el mundo por el lenguaje que por las balas. O sea, una persona que sabe ocupar bien el lenguaje, que sabe ocupar bien las falacias, que sabe ocupar las técnicas de retórica y oratoria, puede convencer muchas personas. Y puede convencerlo de cosas que incluso esas personas ni siquiera pensaron que podían estar a favor. ¿Y por qué Hitler, por ejemplo. No, ese es el ejemplo clásico, Adolfo Hitler, pero clásico. Imagínate, él convence a un pueblo inteligente y un pueblo astuto como el alemán de ir a matarse entre ellos, que si fue una increíble. Pero bueno, ¿y por qué te lo digo? Porque ese poder que generan los medios de comunicación a raíz de subyugar parte de la voluntad de la población con el eslogan de que están informando, sin que ese pueblo se le dé la facultad a su vez de determinar si esa información le es adecuada o no, genera que tengan poder económico y que tengan poder político. Poder económico económico financiero y político. Y eso ellos lo ocupan. Entonces, ¿qué es lo que es como la estructura de la mafia? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los políticos de base ocupan a los medios de comunicación como una plataforma de poner determinados temas en la palestra pública, pero además de poder inutilizar y restringir a mi adversario político. Y lo ocupa, yo siempre le llamo los sicarios políticos. Los sicarios ocupan a la prensa como sicario político. El tema es que eso tiene un costo. ¿Y sabes cuál es el costo? El mandante del dueño de comunicación, el dueño del medio, te la cobra. Te dice, no te preocupes, yo te voy a otorgar esa arma, porque es una arma súper importante. Es levantar el teléfono y decir, quiero salir mañana en el diario más leído de Sao Paulo. Y puedo salir, pero el dueño de ese medio, o el medio de aquí en Chile, después te la va a cobrar y te va a decir, cuidado con hablar contra este tema. ¿Por qué? Porque si tú hablas contra lo que yo te digo que no hables, el mismo medio que antes te apoyaba, ahora te va a destruir. Hay un ejemplo clásico, Rodrigo, y tiene que ver, hace algunos años, una encuesta, una pesquisa en portugués, consideraba que los uniformes de los escolares eran más caros en una tienda Falabella específicamente. Y resulta que al día siguiente que aparece esa noticia en el noticiero central, no hubo publicidad. Falabella retiró toda la publicidad de ese medio de comunicación, ¿verdad? Que era un diario, ¿no? A los 2 o 3 días aparece una página entera donde el gerente explicaba por qué eran más caros sus uniformes. O sea, no es solamente la cuestión política, es la cuestión económica, como tú dices, y que eso ya lo vio Pierre Calastres hace bastantes años atrás, que viene primero el poder político o el poder económico. Y eso en Chile fue pero fatal, principalmente ahora cuando se trataba de definir qué va a ocurrir con la ley fundamental del país, que es la Constitución, ¿ya? E incluso más, ya se están viendo, si al lado del gobierno de Boris, al lado de la izquierda ya hay divisiones, al lado de quienes rechazaron también las hay. Piensa en lo que está ocurriendo con la democracia cristiana y los parlamentarios que optaron por el rechazo. Amigo mío, la gente del rechazo está partida.
Está el rechazo del Partido Republicano, que no es el mismo que el rechazo de Renovación Nacional y Evópolis, y también tampoco es el rechazo de la centroizquierda. Si hay una cosa, Sun Tzu decía hace 7.000 años atrás, divide para vencer, pero una vez que venciste no puedes fragmentar, decía. No puedes fragmentar porque si no tu pérdida es inminente. Oye, te faltó un dato acá, Temni. Te faltó el dato de la estación televisiva La Red cuando se le fue encima a Carosi. Exactamente. Y Carosi viene exactamente lo mismo. Los dejó sin plata y producto de eso les quitó el 60% de los ingresos de una. ¿Por qué? Porque La Red daba noticias que eran hacia la izquierda. Y era necesario, absolutamente necesario en un paneo pluralista, pero no le gustó a algunos grupos de poder, ¿viste? Ojo, Rodrigo, esto mismo pasó en Perú, pasó en Bolivia. Acuérdense de Bolivia cuando se gestaron los golpes de Estado contra Evo Morales. Acuérdense en el caso de Perú cuando empezaron a levantar la candidatura de Keiko Fujimori. Acuérdense cómo ayudaron los medios de comunicación. O sea, tenemos ejemplos varios. Dígame, Víctor. Rodrigo, te queda una duda. ¿Y cómo ves ahora el proceso que sigue? Porque si bien se rechazó la propuesta constitucional, ahora esto va a seguir, esto no puede parar, según el presidente Boric, pero lo pueden detener los mismos parlamentarios. Recordemos los senadores de derecha que dijeron que no quieren seguir con el proceso constituyente, no están abiertos a una nueva elección de constituyentes, y a ti, Rodrigo, ya te están tratando de inhabilitar para concorrer a cargos públicos por 4 años, algo que supuestamente la ley no permitiría, que es como que generar inhabilitaciones o generar algún tipo de condiciones a posteriori de un hecho. No sé cómo lo ves, Rodrigo. Mira, yo voy de atrás para adelante con el tema de la inhabilitación. Propusieron un proyecto de ley para inhabilitar a todos los convencionales a que estén 4 años inhabilitados de participar en elección de cargos públicos. Perdón, sí, él digo. Que puedan ser candidatos a cargos de elección pública, eso es. Y me preguntaron, y yo dije, mira, sí es un bluff, porque la pueden presentar como proyecto de ley, pero no va a flotar dentro del Parlamento por las diferentes fuerzas políticas que hay, por la estructura, la división de las fuerzas políticas que hay, no flota. Pero en el caso que flotare, yo le dije, no se le olvide de que aquí hay normativa internacional. Chile ha firmado tratados internacionales. Y uno de los tratados internacionales que firmó Chile son los pactos del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de 1967, en el que el artículo 32 dice que tú no le puedes cambiar los derechos civiles y los derechos políticos a una persona ex post, tiene que ser ex antes. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hoy día yo entré a una elección con una normativa que decía que la inhabilidad era por 1 año, desde que terminaba mi labor en la convención, o sea, desde el 4 de julio del 2022 al 4 de julio del 2023. Esas fueron las reglas del juego con las cuales yo fui electo. Y por tanto, no podría el Estado de Chile, bajo ni un punto de vista, cambiarla, ni siquiera aunque fuera con una ley. Caso contrario, yo podría demandar al Estado de Chile, y te aseguro que le gano, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque me están infringiendo un artículo, un tratado que es de 1967 y ratificado por Chile en el año 69 y por tanto en ley vigente, y según el artículo 5º, inciso 2 de la actual Constitución chilena, es un límite a la soberanía del Estado, y dentro de esa soberanía del Estado está el poder que tiene el poder legislativo de dictar esa ley. Es un límite. Los derechos de las personas, de los ciudadanos, son un límite al actuar del presidente, de los parlamentarios, del poder judicial, de la municipalidad y de los gobiernos regionales. Así que yo les dije, háganlo y yo demando a Chile, no tengo problema. Pero me dijeron que están validando. Y el tema de los senadores y la continuidad del proceso constituyente a partir de ahora. Ya, ahí para contestarle esa es la primera pregunta de la continuidad. Hoy día, si tú miras cómo están distribuidas las distintas fuerzas políticas al interior del Congreso de Chile, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, te vas a dar cuenta que hoy día la centroizquierda es minoría, ¿vale? Y por tanto, de la centro derecha hasta la más extrema derecha, como el Partido Republicano,
son mayoría, incluyendo a los independientes, porque los independientes hoy día no se fueron hacia la centroizquierda. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de decir? Que cuando el presidente Boric da la opinión de continuar este proceso constituyente, eso no tiene voto en el Parlamento, ¿vale? No tiene voto en el Parlamento. Pero dicho eso, existen, y ahí me tomo las palabras del Temni, existen grupos de la centro derecha que llamaron a la gente a votar rechazo para un nuevo proceso constituyente. Dentro de eso, los cuales está RN, Evópoli y parte de la ADC, ¿vale? Y hay grupos que están oponiéndose al proceso constituyente, que son republicanos y el Partido de la Gente. Increíblemente, el Partido de la Gente. Ya, ¿qué es lo que te trato de decir acá? Y que fue el mismo Partido de la Gente el que propuso el proyecto de ley para que los convencionales tuviéramos una habilidad de 4 años. Pero ¿qué te trato de decir? Si hoy día mantiene su palabra, y a eso es lo que yo estoy apelando, ¿eh? Y yo lo he llamado por teléfono, a los personeros del lugar. Si mantiene su palabra, Renovación Nacional, que ya dijeron que sí, a través de Mario Desbordes y de Chalper, Diego, y Chaguán, gracias, y el senador Chaguán, y mantiene su palabra Evópoli, que ya lo dijo con Hernán Larraín. Si se mantiene eso, más la votación de la centroizquierda, tenemos para un proceso constituyente, porque acuérdate que ahora tenemos una ventaja, y la ventaja es que se le bajaron los quórum a la constitución actual a 4 séptimos. Entonces, 4 séptimos en la Cámara de Diputados son 89 diputados y diputadas, y en el Senado son 29 senadores y senadoras. Y eso, la fuerza de centroizquierda, más esta gente de derecha que las fuerzas de derecha que van a cumplir su palabra de que el proceso era rechazar para continuar, con eso tenemos. Y con eso, y acuérdate que me gusta mirar el vaso medio lleno a mí, Víctor. Yo sé que hoy día van a salir varios a tratar de tirar agua a su molino y decir, no, se mantiene todo esto igual, pero afortunadamente los demócratas somos más. Afortunadamente. ¿Qué piensas entonces respecto de la entrevista que le dio a un canal de televisión, específicamente a Chilevisión, antes, más o menos un mes antes del plebiscito, donde decía ya él estar convencido de que el rechazo podría ganar? Yo creo que él sabía que podría, que el rechazo iría a ganar, y empieza a hablar de modificaciones a partir del rechazo. ¿No crees que eso también puede haber desestimulado a algunas personas que estaban por el apruebo? O sea... ¿Fue un error comunicacional, uno más del gobierno? Sí, lo que pasa es que, ¿sabéis qué pasa, Tenny? Es que yo siento de que, mira, mi presidente tiene cosas muy buenas, ¿sí? Tiene cosas muy buenas. Y como todo ser humano tiene cosas no tan buenas. Pero una de las que más me gusta a mí de mi presidente, y que es peligroso, hay que aprender a manejarlo, que el tipo es un tipo honesto. ¿Sabéis que de verdad yo lo encuentro un tipo muy honesto? Que cuando piensa algo lo dice. No es político tradicional, de esos políticos tradicionales que esconden lo que dice, que tienen la palabra precisa, la sonrisa perfecta. ¿Cachai? Porque el político tradicional esconde lo que dice para poder lograr que tú hagas lo que él quiere. Si eso es si no, nosotros lo hemos visto a nivel mundial. Pero mi presidente todavía es niño en política. Entonces, y me gusta eso, me gusta que sea así. Entonces, él lo que siempre ha tratado de hacer, Terni, es de unir a la centroizquierda en torno a un objetivo común. Fíjate, el presidente Boris siempre es de los que dice, me equivoqué. Sí, vamos a recalcular. No es un tipo tosudo. Entonces, en su cabeza, él tenía la idea de decir, oye, tratemos de darle un viraje para poder adaptarnos más a lo que quiere la ciudadanía, pero que gane el apruebo. ¿Me seguía, no? Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Pero en su cabeza lo dijo mal. Comunicacionalmente, él dio a entender de que estaba perdido, de que le había dado un punto al rechazo. Cuando él hablaba, porque en un principio su discurso era súper fuerte y de convicción. Era vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Pero después empezó a hablar del rechazo. Y él hoy día tiene un gran problema, Terni. El presidente de la República no es el presidente del apruebo, no es el presidente de la izquierda. El presidente de la República es el presidente de la nación, es el supremo administrador, el jefe de la nación, el supremo administrador y el jefe de gobierno.
Así está definido por lo menos en el artículo 32 de la Constitución actual. Y él, como jefe de Estado, como el primer mandatario, tiene la obligación de gobernar, de gobernar desde Arica hasta Magallanes, a los 19 millones de chilenos. Y para eso él no puede transformarse en activista político de nadie. El gran problema del presidente Boric hoy día, aparte de que comunicacionalmente le dio el punto al rechazo y por ahí se empezaron a meter, porque recuerda que hay un dicho que dice que la duda es la sombra del fracaso. La duda es la sombra del fracaso. Y él tuvo duda. Pero además de eso, él se transformó en activista político del apruebo post-terni, en la franja. Cuando tú te transformas en activista de una de las tendencias y esa opción pierde en la urna, y además tus comentarios fueron comentarios desafortunados hacia tu adversario político con el cual ahora estás obligado a gobernar. Porque hoy día el presidente Boric, al transformarse en el jefe de campaña del apruebo, como digo yo, y o en el rostro, en el rostro, ya, sí, en el rostro, porque el jefe de campaña era Carol Cariola, en el rostro, y haber perdido la opción, ahora tiene que ir a decirle a los mismos con los cuales antes eran sus adversarios políticos, y a los cuales de repente trató medio mal, trató un poquito mal, tiene que ir a decirles que reconfiguren la estructura, que sanemos la herida juntos y que volvamos a trabajar. Pero esos que están al frente, no se te olvide, que también tienen estrechez de corazón, como dice Jorge González. Y la estrechez de corazón del de al frente hace que también sean egoístas. Me refiero a mucha gente al rechazo, que hoy día prometió algo y no lo está cumpliendo. Hay mucha gente al rechazo que llamó a la gente y le dijo, rechacemos para un nuevo proceso constituyente. Y hoy día están mintiéndole a la gente de frente, técnico, de frente. Le están diciendo, ahora no queremos nada. Eso no se hace. O sea, no están mintiendo, están diciendo la verdad. O sea, sí, Rodrigo. Están diciendo su verdad anterior, pero es que pero en alguna parte mintieron, pues, técnico. Sí, claro. Porque si tú llamas a la población, a ver, si yo te digo a ti, Temni, vota rechazo porque después vamos a hacer un nuevo proceso constituyente y decían, con todos y todas, en la casa de todos y todas, y ahora te digo, ¿sabéis qué, Temni? Parece que no es necesario porque el artículo 142 dice que se mantiene vigente la Constitución actual. Decir eso es un despropósito, amigo, es una mentira flagrante. Por supuesto. ¿Por qué no dijiste? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué una mentira flagrante? Porque tú tenías súper claro que si hubieses dicho desde un inicio a la población rechace para que nos quedemos igual, la población te hubiese dicho que no. Y tú hubiese dicho que no porque en octubre del 2020 el pueblo votó que quería una nueva constitución. Pues, sí, estoy de acuerdo contigo. Oye, Rodrigo, disculpa, estamos hablando de mentiras, verdades. ¿Cuál fue la gran mentira que creyó el apruebo? Que lleva 500.000 personas, que el rechazo lleva 800 personas, que al final, 3-4 días antes de la elección, la imagen que se vio en Chile y la imagen que se leyó por todos lados era que ganaba el apruebo. Pero a la hora de contar los votos, todos nos dimos cuenta que era una gran mentira. Sí. Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso, dijo, yo no reconozco a mi gente. Entonces, ¿qué Chile es el que vivimos? No, pero es que aquí hubieron lecturas desafortunadas. Yo me he conversado con amigos míos de la prueba y le dije, mira, a mis amigos de la prueba que están justamente muy vinculados al presidente de la República. Yo les dije, olvidamos cosas. La primera es, en la primera vuelta presidencial, ¿quién ganó? José Antonio Kast. José Antonio Kast, claro. Y el voto de José Antonio Kast es un voto duro, Y ese voto duro es muy difícil que se dé vuelta para la prueba. Por tanto, ahí ya tenéis la base electoral. Ganó José Antonio Kast, si en segunda gana por 1.400.000 votos, en segunda vuelta el presidente Boric, pero ganó con voto femenino y con voto juvenil. Y el voto femenino era un voto castigo a muchas de las cosas que decía José Antonio cuando decía que iba a eliminar el Ministerio de la Mujer, que iba a hacer la zanja. No sé, Rodrigo, yo voy a ser bien sincero, creo que no estoy de acuerdo porque el porcentaje de electores en este plebiscito de salida fue totalmente distinto a lo que fue el proceso completo. Sí, no, espérate, es que déjame terminar el análisis. Sí, efectivamente acá fueron 13 millones de votantes. El segundo elemento, ese fue el primer elemento. El segundo elemento era que la idiosincrasia del chileno, la idiosincrasia del pueblo chileno, es una idiosincrasia conservadora. Y además el pueblo chileno no manifiesta, todavía no tenemos el desarrollo del punto de vista social y político
para manifestar abiertamente nuestras creencias en las calles. ¿Eh? Tercero, todavía no estamos todavía como para poder tener conversaciones abiertas en democracia. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una época de oscurantismo democrático, donde se nos apagó, se nos enseñó que nuestra opinión política teníamos que mantenerla para adentro, no exteriorizarla, porque podíamos ser perseguidos por ella. Y la tercera, tú me estás preguntando por del tema del apruebo, y la tercera es porque al apruebo se le olvidó algo cuando estaban haciendo la campaña, que existe un eje del régimen constitucional chileno desde 1811, del primer reglamento constitucional de 1811 hasta la fecha. Hay elementos que se repiten, amigo, y el elemento que se repite, por lo menos aquí en Chile, son tres: propiedad, familia y ley. Chile, idiosincráticamente, es un país que trazablemente se repite siempre la propiedad en todos sus elementos, la propiedad, la familia, no papá, mamá, la familia, y el concepto de la ley. ¿Por qué te hablo de la ley? Chile es uno de los pocos países en el mundo, Víctor, donde la gente compra las leyes en la calle. Cuando mis hermanos peruanos y los hermanos ecuatorianos y colombianos, que han venido mucho, vienen, me dicen, a mí me llama la atención que tu gente compre la ley en la calle. Eso en nuestros países no se ve. La gente no es tan amante de la ley. Aquí, fíjate, aquí cualquier cosa que tenga un timbre de un notario es legal. ¿Ah? Aquí el chileno es muy legalista. Entonces, cuando al chileno que es de fenómeno legalista, tú le sacas el concepto de la ley escrita, la ley conocida, el chileno, el fenómeno que se provoca es un fenómeno de inseguridad, porque al chileno no le gusta la inseguridad, y si a eso le agrega que el de al frente le empieza a meter el dedo en el miedo, porque el chileno es miedoso, ¿eh? El chileno es miedoso, que es de carácter, sí, es de fenómeno determinado también, pero el chileno, para tomar sus decisiones, es conservador y es muy miedoso. Fíjate, nosotros somos de los que no vamos a hacer algo hasta que lo hacemos, ¿ya? En las guerras que hemos tenido, siempre ha sido lo mismo. Nosotros no hacemos guerra de agresión, sino que esperamos, pero después tenemos conductas bastante extremas. Y eso mismo es lo que el apruebo no dio, porque el apruebo atacaba en el discurso al tema de la propiedad, o se le olvidó al tema de la familia, y por cierto al tema de la legalidad. Y lo mismo lo dijo la diputada Emilia Schneider, cuando dijo: lo que no vimos es que jamás se puede sostener un proceso plebiscitario en un vínculo de inseguridad. Ella lo vio clarito. Vio clarito que en un vínculo de inseguridad. ¿Por qué? Porque eso lleva a que la gente, y aquí me voy a la sociología. En la sociología te dicen que cuando tú tienes peligros inminentes hacia tu supervivencia, o lo sientes así, vuelven a traslucir los instintos más primarios del ser humano. Y uno de los instintos más primarios del ser humano es darse abrigo, comida y seguridad, pues. ¿Y la seguridad cómo se da? Tengo que votar rechazo. Mira la lógica. Tengo que votar rechazo porque lo que está al frente yo no lo conozco, me da incertidumbre y prefiero quedarme con lo que tengo. Mucha gente que votó rechazo dijo: prefiero quedarme con diablo conocido. Mira lo que te estoy diciendo, Víctor. Prefiero quedarme con diablo conocido que con diablo por conocer. Eso es lo que debió haber dado más confianza, el tema de la prueba, en el discurso. Haber dado más confianza desde la educación. Si hoy había cosas que tú las podías exponer y eran irredarguibles, o sea, no tenían argumento en contra, como por ejemplo el tema de los derechos sociales, el Estado social y democrático de derecho, las normas sobre buen gobierno y administración que proscribe la corrupción, las normas que proscribía la especulación inmobiliaria. Entonces tenemos un tema que hablaba de un modelo, aquí como dice Wagner, tiene razón, hablaban de un modelo que se trataba de cambiar, o un modelo que se trataba de morigerar en pro del beneficio de la gente. Pero tú no puedes entrar en una pelea de los buenos contra los malos, y ahí comete un error grave. Y lo otro, amigo mío, y esto, yo soy hincha de la Universidad Católica, de la Católica, y te voy a contar, años atrás, la Católica iba a jugar Católica iba a jugar la final de un campeonato con la Universidad de Chile, y Católica iba con una gran ventaja y compraron cotillón antes del partido.
compraron cotillón y se compraron unas poleras que decían campeón. Y ese día la Chile les da vuelta el partido y les ganó la final. Y de ahí quedó un dicho, nunca con cotillón. Eso quiere decir que por mucho que usted tenga una ventaja, me refiero a la prueba, una ventaja de que venimos con un 80% de aprobación popular, que la gente está saliendo a la calle, nunca tienes que desmerecer. La soberbia es una mala consejera, amigo mío. Nunca tienes que desmerecer a quien tienes al frente. Rodrigo, menos mal que hay muchos brasileños que nos están viendo, no entienden tu español porque están muy cerrados con su idioma, porque cuando hablas de ponerse la camisa de campeón antes que comience el partido, les ocurrió en 1950 a la selección brasileña en el Maracaná contra Uruguay. Es la misma situación. Cuando dijeron Brasil campeón, y solamente discutía en Brasil por cuánto le iban a ganar a Uruguay. Si era por 4-1, por 3-0, y mira lo que les pasó. Po. Bueno, Víctor, perdón, ¿tú tenías que salir o todavía no? Tengo. Ya, Rodrigo, te voy a pedir disculpas, lo que pasa es que ayer me salió positivo el COVID, el antígeno, así que me toca hacer un PCR hoy y tendremos que cerrar un poco antes el programa de desayuno. No se Quedas cordialmente invitado para volver. De verdad, me gustó mucho la conversa. Queremos seguir. Y Temni, cierra el programa, por favor, mientras yo voy ordenando las cosas acá. Un gusto a todos. Sí, una última pregunta. Invítenme para Brasil, ¿sí? Invítenme para Brasil. Rodrigo, una vecina me decía, mira, yo tenía mucha admiración por Rodrigo Logan, pero lo vi en un programa Sin Filtros, me parece que es, y estaba en la bancada del rechazo, y ahí no me gustó más. ¿Por qué estabas ahí? Pero dile a la vecina que escuche lo que dije, porque me tenían que sentar en algún lugar, porque en el Sin Filtro lo tienen dos lados, pues tienen apruebo, tienen rechazo, pero no tienen al medio. Y además que vea el programa completo, porque el mismo conductor, que es Gonzalo Feito, dice, aquí tenemos a una persona que no es del rechazo, y lo dice clarito con todas sus letras. Dice, tenemos una persona que no es del rechazo, sino que es del desapruebo, y que lo pusimos acá porque no hay otro lugar donde ponerlo. Lo mismo que al frente, en la bancada del apruebo, está Dauno Totoro, y Dauno Totoro nunca fue del apruebo, él mismo lo decía. Claro. Dauno dice, yo no apruebo porque yo no creo en este sistema neoliberal y no voy a jugar con sus reglas. Pero él lo sentaron. Entonces, el mismo que dile a la vecina que vea el programa completo y que vea por qué Gonzalo Feito dice que yo no soy del rechazo. Además, dile a la vecina que vea que en ese programa el Pancho Rego trató de pasarle un golazo al panel leyendo un artículo a la mitad. Y yo le tiré la oreja delante de todo. Le dije que eso no se hacía. Me parece. No, es que estoy preocupado porque eso es desinformar por técnica. Y lo que intentó hacer el Pancho Rego, yo le tiré la oreja al tiro. Le dije, compadre, lea el artículo, léalo completo. Léalo completo, eso no se hace. Así que claro. Que ¿sabes por qué? Estaba preocupado con eso, porque como tú dices, tú podrías ganarle evidentemente al Estado de Chile, acaso quisieras presentarte a un cargo público. Estoy pensando desde un presidente de la Junta de Vecinos hasta un senador, e incluso a la presidencia, ¿verdad? Porque rige esa frase del latín, nunum pena, nunum crimen, ¿verdad? Que tú no puedes ser juzgado. Exactamente. Esta es la misma situación. Y como eso es posible, y yo creo ser jefe de comunicaciones de cualquier campaña de Rodrigo Logan Soto, tenía esa preocupación. Rodrigo. Yo firme, mira, yo no puedo traicionar a mis convicciones técnicas, así que la gente mire el programa y que vea a qué es lo que me refería yo. Me parece. Y también que vean cuál ha sido búsquenme, pónganle en Google, Rodrigo Logan CNN. Yo lo dije hace rato, el rechazo no es opción. Y explico por qué no. No es que lo diga de la guata, del estómago. Explico, pues colóquenle en CNN, Rodrigo Logan, le dice, yo digo clarito, fue efectivamente el 4 de julio, el día que yo estaba en la clausura de la... Ahí está, esa misma. El rechazo no es opción. Así que, dato mata relato, ahí está. Rodrigo, entiéndeme, yo no puedo aparecer como abogado de Rodrigo Logan porque saben de nuestra amistad y todo eso. Por eso te hago la pregunta, porque no tengas la menor duda que le voy a reenviar este programa a aquella amiga. Rodrigo,
Un gran abrazo, viejo. Estamos exactamente a 5 minutos y yo también me voy a hacer el PCR. No vaya a hacer cosa que esté dentro de la mayoría de los chilenos. ¿Ya? Un gran abrazo y nos vemos en la parcela con tu madre cualquier día. Bendiciones, ¿ya? Un abrazo. Igualmente. También, dile bendiciones a Víctor, que le haya todo bien. Listo, Rodrigo. Un abrazo para ti también. Chao, chao. Chao, chao.